Buenos días amigos, soy Jorge Young, presidente del Clúster Metropolitano de Energía. Es un honor para nuestra asociación presentarles este importante seminario, Análisis del Programa Sectorial de Energía 2020-2024, preparado por el Clúster Energético de Nuevo León. Agradecemos al ingeniero César Cadena, presidente, y al doctor Amado Villarreal, director del Clúster Energético de Nuevo León, por su generosidad y esfuerzo para preparar y presentarles este tan importante tema para nuestro país. Agradecemos también al ingeniero Víctor Hugo Pérez Olave, presidente del Consejo Nacional de Clústeres de Energía de nuestro país, por su decidida iniciativa de abrir un diálogo respetuoso y necesario entre todos los sectores públicos y privados sobre el tema sectorial de la energía de México. Este seminario se divide en tres partes. La primera parte es la presentación y análisis del Programa Sectorial de Energía 2020-2024 de la Secretaría de Energía, a cargo del ingeniero César Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León. La segunda parte serán los comentarios al programa del doctor Amado Villarreal, director del Clúster Energético de Nuevo León. Y la tercera parte está abierta a todos ustedes, participantes en este importante seminario. Terminaremos con las palabras del ingeniero Víctor Hugo Pérez Olave, presidente del Consejo Nacional de Clústeres Energéticos, y las sugerencias y compromisos de nuestro clúster. Agradecemos a César y Amado por su generosa presentación y les pedimos a todos ustedes que participen activamente con sus comentarios y preguntas usando el chat de este seminario o bien a través del micrófono. Demos la palabra al ingeniero César Villarreal. Aquí de parte del Clúster Energético de Nuevo León, les damos las gracias, les damos la bienvenida y quisiéramos platicar sobre el Programa Sectorial de Energía 2020-2024 que publicó la CENER con dispensa de la Comener y posteriormente ya lo publicó para efectos legales. Este es el programa sectorial que está funcionando. Lo que vamos a pretender es hacer un pequeño resumen o un resumen de este programa sectorial y después, como en el fútbol, comentarios y numeritos finales, las preguntas las haríamos aquí con Amado, él hará los comentarios. El programa dice que primero hay que alcanzar y mantener la autosuficiencia energética sostenible. Entonces, primero sería alcanzar y mantener la autosuficiencia energética sostenible. Segundo, es fortalecer las empresas productivas del Estado mexicano como garantes de la seguridad y soberanía energética y palanca del desarrollo nacional para detonar un efecto multiplicador en el sector privado. Tercero, es organizar las capacidades científicas, tecnológicas e industriales para la transición energética de México. Cuatro, es elevar el nivel de eficiencia y sustentabilidad en la producción y uso de la energía. El quinto es asegurar el acceso universal a las energías. Y el sexto es fortalecer el sector energético nacional para que constituya la base que impulse el desarrollo del país. Las declaraciones de la CENER, la Constitución Política de los Estados Unidos, establece el principio de la rectoría del Estado en el sector energético. En términos de lo dispuesto por el artículo 28 constitucional, son actividades estratégicas y no constituyen monopolios aquellas que realice el Estado en la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, al servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como a la exploración y extracción de hidrocarburos, minerales radioactivos y aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear. Durante los últimos años tenemos que alcanzar y mantener la autosuficiencia energética sostenible para satisfacer la demanda energética de la población con producción nacional. Respecto a las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos y conforme a lo proyectado por la CENER, con opinión de la Secretaría de Economía, la estimación del contenido para el 2019 se consideró que sería un mínimo de 46.4 para aguas someras y zonas terrestres, así como un 3.5 para aguas profundas, el cual se incrementará gradualmente hasta llegar por lo menos a un 35%
para el año 25, a excepción de aguas profundas, que tiene una meta del 8%. Se requiere invertir en la innovación y desarrollo de tecnologías y su implementación, factor crítico para potenciar los recursos de México y alcanzar la soberanía energética, que conforme al Plan Nacional de Desarrollo deberá ajustarse a los principios, y también la parte de la pantalla, a los principios rectores de economía para el bienestar, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, honradez y honestidad, ética, libertad y confianza. Durante los últimos años se hicieron esfuerzos para incorporar al sector privado en el impulso de las energías renovables. Sin embargo, se necesita una participación importante de las empresas productivas del Estado, así como un enfoque de inclusión social y equidad de género. Con la finalidad de cumplir con las metas de transición energética, la presente administración establece como objetivo prioritario elevar el nivel de eficiencia y sustentabilidad en el uso de las energías, con un enfoque que contribuya a la mitigación de los efectos del cambio climático y garantice los derechos de los pueblos indígenas y otros grupos sociales asentados en las áreas donde se llevan a cabo los proyectos energéticos, generando espacios para la consulta y participación en los proyectos de generación de energía bajo el principio rector del Plan Nacional de Desarrollo: no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. Este objetivo prioritario contribuye con los principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo: economía para el bienestar. El mercado no sustituye al Estado. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, honradez y honestidad, ética, libertad y confianza, al prever medidas para el fortalecimiento del mercado interno a través de estrategias y acciones encaminadas a la soberanía energética de México, mediante el aprovechamiento de sus propios recursos y capacidades, al establecer medidas para que el Estado recupere su fortaleza como garante de la soberanía, la estabilidad y el Estado de Derecho como articulador de los propósitos nacionales, así como al contemplar que las actividades de la industria energética se desarrollen con estricta observancia de los derechos humanos, con la prevención y solución de posibles conflictos sociales mediante el diálogo y el estricto apego al orden legal. En los últimos años, debido a la limitada producción de combustibles, se incrementó la dependencia de la importación para cubrir la demanda. Por lo anterior, la variación en los precios internacionales ha influido de manera significativa en los incrementos de los precios nacionales, afectando a la población y contribuyendo a la pérdida de la soberanía energética. Para el Gobierno de México es fundamental el rescate del sector energético a través de la inversión que permita la autosuficiencia del sector, reduciendo las importaciones e impulsando también la producción nacional de fuentes alternativas y renovables, promoviendo la creación de un nuevo paradigma soberano, equilibrado y sostenible, y asumiendo al sector energético como la base para el desarrollo y rescate del país. Al respecto, se debe impulsar que a nivel nacional todos los participantes del sector energético cuenten con mecanismos confiables para la cuantificación y trazabilidad de los hidrocarburos y petrolíferos, petróleo, gas natural, condensados, gasolina y diésel, turbocina, gas licuado de petróleo, combustóleo y propano, que se extraen, producen, almacenan, transportan y enajenan en el país. Hay que reducir la importación de combustibles y alcanzar la autosuficiencia energética. Reintegrar de manera coherente el conjunto del sector energético, fortalecimiento operativo y financiero de Pemex y Comisión Federal de Electricidad para reducir la dependencia energética del exterior. Integrar y hacer eficientes los procesos energéticos de los hidrocarburos con los de generación y distribución de electricidad, aumentar la inversión pública y capitalizar a las empresas productivas del Estado, reducir el endeudamiento y la carga fiscal,
de estas mismas empresas productivas del Estado, reducir costos de producción mediante inversión en tecnologías propias e innovación, austeridad republicana en la administración y mayor eficiencia y coordinación en la gestión de las empresas productivas del Estado, así como la formación y la capacitación permanente de los trabajadores del sector energético. Los 6 objetivos prioritarios del sector energético requieren estrategia y acciones puntuales para su realización, en el marco de una política integral que incorpora la participación del pueblo de México en su conjunto, del gobierno federal, el de las entidades federativas y municipios, así como de las organizaciones sociales, comunitarias, indígenas y afromexicanas, de industriales, empresariales, sindicales, campesinas, urbanas, profesionales, académicas, estudiantiles. El conjunto de estrategias y acciones para el rescate e impulso del sector energético se deben convertir en una palanca multidimensional para el crecimiento económico, el bienestar, el impulso de la ciencia y la tecnología y el mercado interno, siguiendo los principios de la nueva política energética enunciados en el 6º objetivo prioritario del sector. Modificar regulaciones injustificadas, alejadas de criterios de competencia que provocaron daños económicos en participación de mercado, costos operativos, ingresos que no cubren los costos incurridos que inciden en la calidad y oportunidad del suministro de energía con daños financieros a Pemex. El nivel de producción de petrolíferos en el país declinó un 50% durante el periodo 2013-2018 debido a la falta de suministro de crudo y reducción de la inversión en mantenimiento de las 6 refinerías. El Sistema Nacional de Refinación de 2010 a 2018 enfrentó diversos problemas operativos que impactaron la producción de combustibles y operó al 32% de su capacidad al cierre del 2018. En este periodo, la oferta de petrolíferos disminuyó de 77 de la demanda en 2010 a 48 en 2017, por lo que fue necesario incrementar la importación de gasolina del 47% en 2010 a 77% en 2018. El 16 de diciembre del 2009, con un acuerdo, la Comisión Reguladora de Energía dejó sin efecto el acuerdo que establece a Pemex Transformación Industrial la metodología para determinar precios de venta de primera mano y en las terminales de almacenamiento, como lo hacía el mandato de la CRE. Debido a la situación creciente del aumento en paros no programados de plantas de diferentes refinerías, mismos que provocaron una disminución en el volumen procesado de petróleo crudo en el Sistema Nacional de Refinación, y en atención a las diferentes problemáticas que se han presentado durante los últimos años, se realizó un programa para rehabilitar las 6 refinerías existentes de Pemex con objeto de reforzar los niveles de confiabilidad. Por ello, se presupuestó un total de 25,000 millones de pesos que se aplicarán en 2 años. Para el 2019 se etiquetaron 12,500 para la procura, compra de refacciones y equipo, y el resto se aplicará en el 2020. El nivel de procesamiento promedio en diciembre de 2019 fue de 570,000 miles de barriles, 570,000 barriles diarios. En diciembre de 2018, la CRE aprobó el acuerdo mediante el cual establece la región Centro Bajío, que contempla algunos municipios de los estados de Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis y Zacatecas, que forma parte de la zona de influencia de las refinerías de Tula y Salamanca. Será excluida de la citada norma de manera temporal por un periodo de enero del 2019 al 30 del 2019, con lo cual se permite el diésel automotriz con contenido máximo de azufre de 500 partes por millón, lo anterior con el objeto de garantizar el suministro confiable en la región sin menoscabo
de la norma como estaba aplicada y que obligaba a Pemex a que tuviera que producir diésel bajo en azufre de 12 partes por millón. Finalmente, en diciembre del 2019, en sesión extraordinaria a través de la resolución, la CRE estableció un programa que Pemex Transformación deberá continuar suministrando DUVA para las zonas metropolitanas del Valle de México, Monterrey y Guadalajara y zona fronteriza, así como para el importado mediante ducto, buquetanque, autotanque u otro medio de transporte, en 11 corredores referidos en el anexo 1 y a partir de enero del 2025 el contenido máximo de azufre en el diésel automotriz suministrado en todo el territorio nacional por parte de Pemex deberá ser del orden de máximo de 12 partes por millón. En este punto, el comentario sería exclusivamente que la inversión de las plantas de hidrosulfuradoras para producir este combustible, pues son plantas relativamente costosas que no están contempladas en ningún tipo de inversión. La alta dependencia en importación de combustibles y gas natural es la consecuencia del estado de abandono en el que se encuentra la transformación industrial de hidrocarburos y de la política de gobiernos anteriores de vulnerar la seguridad energética al enfocar los recursos presupuestarios en la actividad extractiva del aceite para la generación de divisas por efectos de exportación de petróleo crudo, en vez de orientarlos a la industrialización del país y a la generación de valor agregado en la petroquímica como actividad sustantiva de los organismos del Estado. Esta situación se ve reflejada en igual forma en la producción de petrolíferos, gasolina, diésel y turbocina, el cual disminuyó de 762,000 barriles por día en 2014 a 359,000 barriles por día en 2018. Sin embargo, en el periodo de enero a julio del 2019 se ha incrementado ligeramente para alcanzar 364,000 barriles por día. Para atender esta problemática es necesario aumentar la inversión en el mantenimiento y rehabilitación del sistema nacional de refinación, así como la construcción de una nueva refinería como criterio fundamental de este programa sectorial. Como resultado de la política fiscal aplicada en el régimen anterior, que no se aplica a ninguna otra empresa energética en el mundo, tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad se encuentran con altos niveles de endeudamiento. En 2018, el saldo de las deudas de esta empresa en conjunto fue equivalente a 47% del gasto neto del presupuesto de egresos de la Federación. Al cierre del 2018, el saldo de la deuda de Pemex rebasó los 2 billones de pesos, aproximadamente 102,000 millones de dólares, lo que representa un aumento del 162% en términos reales entre 2003 y 2018. Esto significa que el valor de la deuda de Pemex en 2018 fue equivalente a 124% del valor de sus ingresos corrientes en este mismo año. Como parte del fortalecimiento de Pemex, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha implementado acciones para reducir el derecho de utilidad compartida de 65% a 58% en 2020 y para 2021 se estableció un descenso a 54%, así como la capitalización de la empresa mediante el refinanciamiento de su deuda y recursos presupuestales adicionales. Esta política es parte fundamental de este programa sectorial y se le da continuidad a lo largo de su ejecución. Asimismo, se ha incrementado la dependencia nacional para la importación de gas natural, combustible que contribuye mayormente a la generación de electricidad. En materia de transporte de gas, CFE recibió contratos asignados a diferentes empresas con tarifas de transporte que en realidad financiaban la construcción de los gasoductos sin que, al término de los contratos, estos fueran transferidos a la CFE. Mediante una negociación convenida por el gobierno mexicano en 2019 con los contratistas, fue posible reducir el promedio de las tarifas a lo largo del contrato, permitiendo
un ahorro estimado de 5,000 millones de dólares americanos y la devolución de pagos hechos por supuestas causas de fuerza mayor en 1,100 millones de dólares adicionales. Con este, no se ve, Francisco. Pues dale más cosas. Ok. Con este acuerdo entre el Estado y los contratistas, los usuarios mexicanos se beneficiaron con menores costos de generación eléctrica. Por otro lado, si bien la producción de petróleo representa la mayor proporción de los ingresos de Pemex, el gas natural es un elemento estratégico del sistema energético nacional por ser el principal combustible para las actividades industriales y de generación de energía eléctrica. La apertura y los contratos adjudicados a privados no han desplazado a Pemex, quien continúa siendo prácticamente el único productor nacional. Lo anterior como resultado de las limitadas inversiones en perforación y extracción de crudo, que también redujo la producción de gas asociado. Aquí yo quisiera comentar que en Estados Unidos el desarrollo de esta industria del gas se debe al fracking o a la fracturación hidráulica. Y aquí en México, cuando menos oficialmente, lo tenemos prohibido. La política económica pública de almacenamiento mínimo de petrolíferos incentiva la construcción de infraestructura para incrementar los inventarios que garanticen el suministro en caso de emergencias. Asimismo, en materia de expendio al público de petrolíferos, se busca aumentar la cantidad de estaciones de servicio con el fin de garantizar el acceso a la población de los combustibles. Aquí está, en esta tabla, aparece la producción de petróleo, donde en 2004, cuando contábamos con Cantarell, producíamos 3.380.000 millones de barriles diarios. Y en 2018 producimos 1.810.000 barriles diarios. Y en la producción de gas natural, obviamente, al irse agotando la exploración de 6.918 millones de pies cúbicos diarios, bajamos a 4.821 millones de pies cúbicos diarios. Hay que elevar la producción de crudo para satisfacer la demanda nacional de petrolíferos, elevar la producción de gas natural, aumentar la producción de refinados mediante la rehabilitación del sistema nacional y la construcción de una nueva refinería. Como comentario, desgraciadamente, el acuerdo con la OPEP iría en sentido contrario a aumentar esta producción. 12. Aumentar las reservas de hidrocarburos y reducir la dependencia de la importación de gas, aumentando la producción de petroquímicos con la colaboración del sector privado, mejorar procesos de producción para reducir la quema de gas, el uso de la energía y la contaminación. Aquí el comentario sería que si no tenemos más gas y no lo podemos sacar más que del shale, pues la posibilidad de cumplir con este objetivo es muy difícil. Pudiéramos importar más gas para fomentar la industria petroquímica, pero estaríamos dependiendo en una mayor cantidad de la importación de gas. En materia de gas natural, el acceso está relacionado positivamente con el incremento económico. La actividad manufacturera en las entidades federativas cubiertas por el Cistrangas creció en un 3.1 entre 2013 y 2017. Mientras que en aquellas entidades no conectadas al sistema, el crecimiento fue de 1.8 en promedio, de acuerdo con las cifras del INEGI. Aquí el resumen sería, los estados que tienen gas crecen a mucho mayor porcentaje que los estados que no tienen gas. Adicionalmente, se busca aprovechar los productos residuales generados en los procesos de destilación, como combustóleo, aceites, asfalto, entre otros, maximizando la producción de petrolíferos de mayor valor y calidad y reduciendo la producción de combustóleo mediante el impulso a los proyectos de reconfiguración en las refinerías de Tula, Salina Cruz y Salamanca en el marco de la política para alimentar con la dieta adecuada conforme al diseño de las refinerías. Adicionalmente, se busca que el combustóleo sea aprovechado para la generación eléctrica condicionado a la aplicación de tecnologías de reducción de emisiones que haga posible la utilización de infraestructura existente ya amortizada con política de precios razonables, tanto para Pemex como para Comisión Federal de Electricidad y en función de las necesidades de suministro.
Tendríamos que analizar la política pública de almacenamiento mínimo de petrolíferos y dar seguimiento a su implementación, así como aumentar las reservas estratégicas de combustibles para aumentar en el mediano plazo los días de suministro. Como comentario, en este momento, la ley contempla 5 días de capacidad de almacenamiento para todos y hasta el 2024 se revisaría esta cantidad para ver si se incrementa. Hay que desarrollar una nueva infraestructura para ampliar la cobertura a regiones que no tienen acceso al gas natural, para promover su desarrollo e incluirlos en el plan quinquenal de expansión del sistema de transporte y almacenamiento nacional integrado de gas natural. El comentario sería, lo tendríamos, para cumplir con este objetivo, lo tendríamos que hacer con gas natural importado, dado que no lo estamos produciendo en México. Establecer como criterio de gestión de todas las empresas productivas de Pemex el aumento de la productividad y la reducción de costos, a lo cual se deberá dar seguimiento y permitir a su vez incorporar procesos de mejora continua. Aquí es importante aclarar, ojalá y realmente se hiciera una reingeniería de eficiencia en estas y en cualquier otra empresa con objeto de revisar sus costos. Tenemos que incrementar la participación de proyectos de exploración y extracción de gas natural, no asociado en la plataforma de producción, fracking. Hay que impulsar los proyectos para la reducción de azufre en la producción de diésel en las refinerías para contribuir a la disminución de emisiones contaminantes. Hay que impulsar el desarrollo de los proyectos de infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos, gas natural y petroquímicos. Hay que evaluar la participación de Pemex en la distribución de gas natural, de gas LP con marca propia, y hay que impulsar mediante políticas públicas el desarrollo eficiente de un mercado de hidrocarburos y petrolíferos para garantizar el suministro del territorio nacional. En electricidad hay que revisar y corregir la autorización de permisos de generación contrario a los objetivos de la política energética nacional y a la planeación ordenada, racional y sostenible de la oferta y demanda del sistema eléctrico nacional. Hay que evaluar de manera integral el desempeño de los contratos establecidos en las subastas a largo plazo en función de los objetivos de la política energética nacional. Hay que modificar regulaciones inadecuadas y alejadas de criterios de competencia que provocaron daños financieros y de participación en el mercado, así como mayores costos operativos para mejorar la calidad y confiabilidad en el suministro de energía. Hay que analizar y en su caso modificar las reglas del mercado eléctrico mayorista a efectos de que se reconozcan los costos de operación eficientes de Comisión Federal de Electricidad y del Sistema Eléctrico Nacional, y hay que evaluar y ajustar las tarifas de porteo con el objeto de que todos los usuarios de la red los cubran con los costos reales del servicio. Dentro de la reforma energética, la ley de la industria eléctrica se decretó que todos los permisos otorgados antes de la reforma deberán mantenerse, incorporando así agentes privados en una forma inequitativa. La ley además obligó a CFE a crear la filial denominada CFE Intermediación de Contratos Legados para hacer el trabajo operativo y administrativo de quienes con sus propios competidores dentro del mercado han alcanzado pérdidas por 7.800 millones de pesos tan solo en el 2018. Dichos contratos legados estarán vigentes hasta el 2039, lo de continuar así se proyecta que arrojará pérdidas hasta por 160.000 millones de pesos. Para los que no están muy familiarizados con la industria eléctrica, les recuerdo que los contratos legados eran aquellos contratos que tenían los privados para autogeneración y que en alguna forma pactaron aportando parte de la infraestructura que les requería CFE para lograr la transmisión. Esta ley se cambió y en este momento creo que se encuentra judicializado el sistema, dado que los incrementos fueron hasta de un 500%. La participación de las empresas privadas en el sistema eléctrico nacional incluye a 255 abastecimientos, pequeña producción, exportación e importación, que generan 45.000
megawatts, que representa el 14% del consumo nacional. Con fundamento en el artículo 12, fracción, la CRE autorizó permisos para la generación eléctrica, de los cuales a la fecha 1.188 corresponden a generadores privados, por un total de 84.491 megawatts, cantidad que incluye las empresas, las empresas independientes, los productores independientes de energía, y 165 permisos por 45.000 megawatts para la CFE. Los contratos de autoabasto fueron utilizados para simular el concepto original mediante socios, consumidores incorporados con acciones ínfimas de capital, que les ha permitido el acceso a tarifas subsidiadas de porteo utilizando la infraestructura de transmisión y distribución de CFE. Al vencimiento de los contratos, estas centrales podrán instalarse en el mercado. En consecuencia, el universo de permisos creó un desorden y un desequilibrio sistémico para la planeación del sistema eléctrico nacional. Se desvinculó la demanda de la generación más cercana y eficiente y se subordinó la construcción de la infraestructura de transmisión y distribución. Aquí yo quisiera hacer un comentario que creo que será mucho más enriquecido por toda la gente que tiene conocimiento de comisión. Pero si aquí habláramos de 84.000 más 45.000, estaríamos hablando de 125.000 megawatts. En este momento, la demanda, aunque sea por la pandemia, es de 54.000 megawatts. Mi pregunta es, ¿realmente se otorgaron tantos permisos que realmente es mucho más que nuestra propia demanda nacional? Por lo que se refiere a los productores externos de energía, se introdujo a empresas privadas bajo el esquema de producción independiente para su venta exclusiva CFE. Para ello se ha facilitado la adquisición de terrenos, construcción de centrales, así como su interconexión a la red eléctrica, suministro y transportación de combustible, estudios técnicos de factibilidad, permisos y licencias. Además, Comisión Federal de Electricidad está obligada a contratar, comprar, suministrar y transportar el gas a 13 centrales de productores de energía independientes, asumiendo todos los riesgos de operación y confiabilidad. Una vez que estos productores cumplan sus finiquitos de contrato, la infraestructura no pasará a ser propiedad de la CFE. Actualmente existen 31 centrales con 14.104 megawatts que tienen asegurada su venta de electricidad a la CFE durante 25 años. La CFE dejó de construir centrales propias. Además, ante cualquier evento del caso fortuito o fuerza mayor que impida a una de estas plantas generar electricidad, se puede excusar del cumplimiento, pero continúa cobrando los cargos fijos y así CFE asume todos los riesgos y costos adicionales. La CRE otorgó permisos a centrales eléctricas con fundamento en el artículo 17, dando lugar a la necesidad de reforzar todo el sistema, el RNT, que requieren inversiones cuantiosas que rebasan la capacidad financiera de CFE. Desde la promulgación de la reforma energética a la fecha, no se ha iniciado la construcción de ningún sistema de transporte al amparo de esta ley. Además, se ha interconectado al sistema eléctrico una gran capacidad de centrales eléctricas renovables y convencionales, lo cual ha saturado la red eléctrica en algunas regiones del país, comprometiendo la confiabilidad y la seguridad del suministro del servicio eléctrico. La incorporación de las centrales eléctricas renovables intermitentes, incluidas en las 3 subastas públicas de largo plazo, representan un desafío para las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad por el criterio de despacho preferente a estas centrales y el costo que debe cubrir la empresa productiva para la reserva de capacidad, reserva rodante, inversiones de transmisión y distribución y la intermitencia, lo que obliga a CFE a disponer de capacidad instalada adicional. Desde el punto de vista de la sociedad y la economía, se puede observar que las tarifas eléctricas tuvieron un aumento importante a partir del 2017, con un incremento del 17.06 respecto al 2016. Como se puede observar, las fluctuaciones en las tarifas no corresponden con la evolución de las energías, con los precios de las energías primarias, ni con lo prometido por la reforma, lo cual demuestra que las metodologías para establecer las tarifas por la CRE necesitan ser revisadas.
Lo anterior indica un proceso desordenado de la reforma energética en materia de electricidad, toda vez que la CFE queda debilitada y los usuarios sufren un impacto en su economía familiar y comercial. Con la finalidad de conformar un sector energético incluyente y justo, la presente administración establece como objetivo prioritario asegurar el acceso universal a las energías para que toda la sociedad mexicana disponga de las mismas para su desarrollo, con un enfoque de equidad de género que garantice los derechos de los pueblos indígenas y otros grupos sociales más desprotegidos a fin de no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie fuera. Durante 2018, el total de la energía generada reportada en el Centro Nacional de Energía fue de 317.3, lo cual las energías limpias representan el 23.18. El mercado eléctrico mayorista se encuentra en una etapa inicial de implementación en la cual solamente están operando el mercado de día en adelanto y el mercado de tiempo real. En la operación de este mercado se observan desbalance de tarifas en relación a costos de producción, así como uso subóptimo de la capacidad instalada y transferencias de ingreso de la Comisión Federal a otros participantes del mercado, a través de servicios que no son reconocidos en sus ingresos, tales como reserva de capacidad, reserva rodante, especialmente la intermitencia de energías renovables y contratos de autoabasto de tarifas de porteo inferiores a los costos de transmisión y distribución. Por ello es necesario que la CFE aumente la generación propia para reducir sus costos de producción en lugar de comprar a terceros y con ellos aumentar sus ingresos para garantizar bajas tarifas a la mayor parte de la población y a las actividades económicas prioritarias. Esta finalidad se justifica para garantizar que las tarifas eléctricas en los próximos años no aumenten arriba de la inflación. Además de garantizar el suministro con bajas tarifas, también es necesario contar con reserva de capacidad disponible para cubrir emergencias, optimizando los recursos naturales, técnicos y científicos con los que cuenta el país, cuidando el medio ambiente a través de energías limpias y haciendo un uso eficiente de la energía eléctrica apoyado en el desarrollo tecnológico. Dentro de los principios de la política energética nacional a implementar para el periodo 2019-2024, se identificó la necesidad de mejorar los procesos productivos para reducir el uso de combustibles fósiles y las emisiones contaminantes. Además, debido a que actualmente en México se tiene una cantidad elevada de pérdidas de energía eléctrica en los procesos de transmisión y distribución en comparación con otros países, es necesario abatir estos niveles de pérdidas, lo que redundará en una reducción de costos del suministro eléctrico, así como una menor emisión de contaminantes. Al mismo tiempo, el sector eléctrico debe aumentar el uso de energías limpias para aprovechar de manera sustentable todos los recursos energéticos de la nación que le permitan contar con fuentes alternativas para la generación de energía eléctrica. Uno de los retos prioritarios de esta administración es combatir la pobreza, dando acceso universal al servicio eléctrico. En este sentido, al cierre del 2018, el 98.75% de la población nacional tuvo acceso a la energía eléctrica, por lo que todavía existen alrededor de 2 millones de habitantes que no tienen acceso a la energía eléctrica, debido principalmente a que son poblaciones rurales, alejadas de las redes de distribución de electricidad o zonas urbanas marginadas, por lo cual deben sumarse esfuerzos entre el gobierno federal, estatal y municipal, así como la industria eléctrica, para abatir este rezago, para realizar proyectos de autoconsumo mediante energías renovables. México cuenta con un gran potencial para el aprovechamiento de energías renovables. Se desarrollan proyectos en colaboración con CFE para dotar a las comunidades y poblaciones con energía suministrada por la red eléctrica y puedan generar su propia energía a través de los recursos renovables que se encuentran disponibles en las zonas. La generación de energía utilizando fuentes renovables será fundamental para dotar de electricidad a las pequeñas comunidades aisladas que aún carecen de ella. Aumentar la generación de electricidad por parte de la CFE y disminuir la compra de electricidad para satisfacer las necesidades económicas y sociales de México,
rehabilitar y optimizar el uso de todas las plantas de generación de la CFE, siguiendo criterios de eficiencia técnica y económica, e invertir en nuevas capacidades de generación y fortalecer la infraestructura del Estado para cumplir con el mandato constitucional de garantizar los procesos de transmisión y distribución de energía eléctrica. En conclusión, aquí, sí, luego si quieren regresamos a esto. Yo quisiera pasarle la voz a Amado para que nos haga algunos comentarios de cómo vemos nosotros toda esta normatividad, para después pasar a los comentarios ya finales, ya con ustedes, donde ya tendríamos exactamente toda la información disponible. Muchas gracias, César, por este análisis del Programa Sectorial de Energía 2020-2024 de la Secretaría de Energía. Con esta presentación del presidente del Clúster Energético de Nuevo León, concluimos la primera parte de este seminario. A continuación tendremos los comentarios del doctor Amado Villarreal, director del Clúster Energético de Nuevo León. Les pedimos por favor que participen activamente con sus comentarios y preguntas a través del chat o bien activando sus micrófonos. Muchas gracias.